Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de proyectos sociales. Algunas noticias antes de hacer otra actividad relacionada sobre todo con la organización de los grupos, que creo que es lo que vamos a hacer ahora. A ver, yo les había puesto ya en su aula virtual la película, el link para que ustedes puedan ahí incorporar para que puedan ahí visualizar la película y está puesta también hasta el 14 de abril esa película, de tanto para que hagan ustedes ¿cómo es? El foro que está previsto también hasta el 14 de abril. Hay dos preguntas ahí que les puse, el por qué y el para qué del hoyo. Sí, entonces hay que buscar información dentro de la misma película sobre eso. Básicamente las las preguntas nos conducen hacia la reflexión más bien de la película. Y también incorporé la tarea para que la puedan entregar en esa misma fecha. Lo otro era que quería es que con ustedes podamos organizar los grupos, porque, a ver, el vicerrector mandó el día de hoy una notificación a todos los profesores y directores de carrera para que tengan en cuenta el examen del primer bimestre. Entonces, ellos dicen que desde el 11 de mayo, entiendo que ha de ser lunes, se van a empezar a tomar exámenes. Eso no estaba previsto, sino que antes dijeron que los profesores relativicemos un poco las tareas y las calificaciones también de algún modo, pero ahora mandan de manera ya más así decisiva que los estudiantes pues deben rendir exámenes el 11 de mayo en adelante. Eso quiere decir entonces que necesitamos tener notas. Bueno, con ustedes ya vamos teniendo, de hecho ya tienen una de los dos puntos que les puse sobre la intervención que hicieron en el foro primero. Ahora está este otro siguiente foro, entonces ya sumamos 2 puntos más. Luego la tarea que estaba prevista en la planificación que hicimos en la clase anterior, 8 puntos, es decir, estamos hablando ya de 12 puntos. De ahí, la siguiente idea era que ustedes hagan la exposición de, del plan Toda una Vida, porque ese era el que está en la planificación. Y terminaríamos también con una última tarea que tiene que ver más ya con el diagnóstico, de lo que me acuerdo en la planificación. Pero bueno, eso haremos como una segunda parte. Lo que quería es comunicar en este momento ese detalle del examen, que hay que tenerlo presente y por lo tanto necesitamos empezar a trabajar como un poco más presionados en ese sentido. Bueno, por ahora creo que estamos yendo bien, no tenemos mayor problema sobre eso. Entonces, ustedes han previsto, pregunto, si han previsto la organización de los grupos y para saber cómo están esos grupos, porque ustedes quedaron en ponerse de acuerdo y bueno, y no sé cómo están. Entonces, pregunto yo si hay alguno de ustedes que está liderando la organización de los grupos o ya tienen un listado de, digamos, de los grupos que van a participar. Es un poco para ver cuáles serían las temáticas que van a trabajar de acuerdo a lo que propusieron. ¿Quién sabe? O tal vez Evelyn, ¿usted sabe de eso? Profe, todavía no me han dado todos los nombres de todos los grupos. Yo tengo de algunas personas que me escribieron, pero todavía no todos me han enviado los nombres. Ajá, porque es para organizar las exposiciones, porque yo creo que la próxima clase tenemos que empezar, o será en 8 días, empezar a hacer las exposiciones de los grupos, ¿sí? Entonces ya necesitamos eso de una manera urgente, o tal vez hasta el día viernes ustedes pueden organizar eso también. Sí, y si me pueden mandar con anticipación. ¿Quién está liderando la organización de los grupos?
o cada grupo tiene que decir con quién conformó el grupo de trabajo. Sí se está haciendo por afinidad. Entonces, cada grupo tendría que mandar el nombre de las personas con las que van a trabajar. Obviamente teniendo en cuenta que no pueden ser más de 6 personas para poder estar completos. Más de 5 personas son. Cinco, sí. 5. Quedamos. 5 personas. Entonces, no me han mandado todavía todas las personas. Tengo apenas que me han escrito directamente a mí solo 3 grupos. Ajá. Pero, ¿y van poniendo la temática ya o no todavía? No, una vez que tengamos todos los grupos, ahí sí para ir viendo la temática, podríamos hacer eso la siguiente clase o en este momento ver la temática, los objetivos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y vamos poniendo los números de grupos para los que hayan. Y una vez que me manden el listado, yo tendría el número de los grupos mientras van ingresando. Es decir, por ejemplo, en este momento tengo de 3 grupos, en la lista de 3 grupos. Entonces, los que sigan ingresando serían el objetivo 4, el objetivo 5 y así. En orden. Esa es una propuesta. Si es que quieren hacer diferente, ahí sí. A ver, discutan eso, jóvenes, para poder organizar entonces. Porque yo, en todo caso, para abrir el documento del Plan Nacional, en la parte de los objetivos que está en el índice y de acuerdo a eso repartir los que ya están. Podría ser, ahora mismo. Sí, porque no podemos ir dejando eso para después, porque se complican las cosas y además para que ustedes puedan estudiar. Porque eso hay que estudiar. ¿Qué dicen? Señor Chicos, Mateo. Oña, ¿qué dice, señor Mateo? Aquí estoy, profe. ¿Qué dice? A ver, ¿qué propone usted? Perdón, profe, ¿de qué? No le escucho. Estamos hablando de cómo organizar los grupos de trabajo para que ustedes puedan hacer la exposición. Y habíamos quedado trabajar con el plan nacional toda una vida, entonces ahí lo que queremos es repartir ahora los grupos. Me dice Evelyn que están haciéndolo por afinidad, entonces necesitamos saber y qué es ponernos de acuerdo, y esa era la pregunta, ¿y qué dicen ustedes? Me parece que sí está bien por afinidad y ya le ponemos una fecha límite para poder confirmar los grupos. De mi parte, sí me parecería mejor así. Y podemos dividirnos los temas nosotros bien. Ya. A ver, voy a poner el texto, me disculpan un ratito, solo lo busco, al texto de, ¿dónde está? Desde el Plan Nacional para el Buen Vivir, que es el que necesito. Aquí está. A ver, entonces, miren, voy a compartir pantalla con ustedes para que visualicen. Miren, ahí están. Entendí que la discusión es en torno a los objetivos, ¿no es cierto? O sea, cada grupo toma un objetivo, así era, ¿no es cierto? Sí, sería cada grupo un objetivo. Eso. Entonces, a ver, vamos repartiendo. Usted tiene 3 grupos, Evelyn dice. Entonces, de una vez vamos a poner a repartir cada uno de los objetivos a los que ya están presentes y ahora mismo de los otros compañeros para también ir disponiendo ya los temas para cada grupo. Porque yo creo que si nos ponemos a esperar para el sorteo, no sé, pues habrán ahí muchas novedades. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, ahí hagamos un breve sorteo, a ver, entre los 3 que ya tienen.
Ujú. Perfecto. A ver, señor Oña, escoge entre el 1 y el 3, ¿cuál escoges? ¿Qué número escoges? Perdón, estaba en silencio. Eh, Y si no, piensa un número de 1 al 3. estaba viendo. ¿Fue el 3? Ya, listo, 3. Entonces el grupo 3, a ver, trabajaría el objetivo número 1. Ahora, ¿quiénes están en el grupo 3? El grupo 3 estamos justamente estamos Erika Torres, Dianita, es mi grupo. El 3 Es su grupo. Bueno, en todo caso, estamos bien. Entonces, ahí lidere usted, Evelyn, ese grupo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ustedes trabajen con el objetivo número 1, que trata sobre garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Bueno, como ustedes ven, ahí hay ejes que está dividido el plan. En realidad, yo les voy a decir que yo no lo he leído al plan. Ese es y no he tenido tiempo en realidad de estudiarlo este plan porque he estado con otras lecturas. Entonces, pero bueno, me parece que se están repitiendo casi los mismos objetivos de los planes Toda una vida. 2007, 2009, 2009, 2013, y igual el de 2009, 2013, 2017, que eran los anteriores con el presidente Correa. Entonces parece que están más o menos casi por ahí, porque no cambia mucho. Sí. Entonces, el grupo de ustedes que trabaja el objetivo 1. A ver, señor Yo Oña, tengo otra más cosa. grupos por si acaso. Ya ¿Tiene me más? están, sí, ya tengo más. Tengo Ya, ya 6, 7 6, grupos. 7 grupos. Bueno, ya tenemos uno dividido. Estamos todos. Ya, entonces vamos a pensar entre del 1 al 6. A ver, el señor Oña, diga 1, del 1 al 6. 2. El 2, listo. ¿Quiénes están en el grupo 2? A ver, permítame un minuto, por favor. En el grupo 2 tengo Contreras, Muñoz, Salamea, Maldonado y Guerra. Listo. Señor Patricio Contreras. Entonces, anote. Y le pido que también lidere ese grupo para que usted se pueda comunicar y coordinar con los compañeros del grupo. ¿Sí? Trabaje en el grupo, el objetivo número 2. El objetivo 2 dice afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Ya, profe, listo. Ya, listo. A ver, señor Oña, díganos un número de 1 al 5. El 5. El 5. ¿Quiénes están en el número 5? López, Macas, Oña, el Es mismo Mateo. Mateo. Sí. ¿Quiénes están más? A ver, que aparezcan en la pantalla porque no se los ve o no se sabe quién más está ahí para poder encomendarle la coordinación del grupo. Profe, López, profe, yo me voy a encargar de comunicarme con los muchachos. Ya, muchas gracias, señor López. Listo. Entonces, ustedes trabajan en el objetivo número 3. Ya, el objetivo 3 dice garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Intervenciones emblemáticas, a ver, ¿eso qué es? Para el eje 1. Bueno, sería el objetivo 3. Ya, vamos a otro grupo. A ver, del 1 al
6 tenemos. Al 6, está bien. Señor Oña, ¿cuál otro? El número 6. El 6. Listo. ¿Quiénes están configurando el número 6? García, Benavides, Navas, Poma. ¿Quién está por ahí del grupo? Aquí, profe. ¿Quién? Yo. ¿Joana? Sí. Ya, listo. A ver, Joana, entonces usted coordine ese grupo y trabaje en el objetivo número 4. El 4 dice consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización. Comuníquese con los compañeros para que puedan trabajar en el grupo y preparar la exposición. Ya. Ya tengo 7. Ya que dijo 7, pues que sea el 7. Novoa, Bacasela, Aro, Yumiquinga. Ya. ¿Quién está por ahí? A ver, de los que nombró. Pero en Novoas, porfa, el nombre especifiquen. Gracias. Ah, ya. Novoa, Débora. ¿Está Débora? Luis Bacasela, María profe. José Aro. No vale. Profe, sí estoy. Diego ¿Quién? Vivar. Débora. Débora Novoa. Sí. Ya, listo. A ver, entonces, usted, Débora, hágase cargo, practique el liderazgo, ahora sí, liderando su grupo. El grupo es el número, el objetivo número 5. El objetivo 5 dice impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Ya. A ver, nos quedan solo 2 grupos, entiendo. Sí. Sí. ¿Quiénes estarían entre esos 2 grupos que sobran? Profe, ¿usted ya tiene el listado completo de las personas que están inscritas? No, yo no tengo. Por eso es que cada grupo ahorita, para saber quiénes son y que me manden luego el nombre del grupo, perdón, los nombres de las personas que configuran el grupo. Profe, otro grupo. ¿Sí? Yo tengo en mi listado, que fueron quienes me decían quiénes estuvieron inscritos, pero todavía no sé el listado real, tengo 45 personas, lo que me daría 9 grupos exactos. Ya, vamos viendo entonces esos también, y vemos hasta dónde podemos llegar con los que estén ahora, porque no se sabe quiénes están. Ya, entonces, a ver, si tú tienes, a ver, serían tres grupos más, ¿no es cierto? Me faltan 2 grupos nada más. Ah, 2 Profe. ya, listo. Entonces, a ver, sortea usted mismo ahí entre esos 2 grupos a quien le encomendamos el objetivo 6. Pero Eve, nosotros creo que ya mandamos con Elizabeth, sí, Jaramillo, Daniel Rosales. sí. No ha salido todavía ese nombre. Ajá, no están Entonces todavía ya le el número tocó. 8. Sí, ahí sería el otro de los grupos. Sí. A ver, entonces, ¿quién es Cindy? Profe. Sí, Ya. Cindy, a ver, usted lidere ese grupo para que se pongan de acuerdo, coordine y también se comuniquen entre sí para la preparación de la exposición. Trabaja en el objetivo número 6. El objetivo 6 dice desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. a ver, Ya, perdón, profe, gracias. chicos, no sé si es que me escuchan. Me falta Gaby Paredes, me falta Dome, o ya me dieron. Ah, no, Dome sí está, perdónenme, Marín. Dome, permíteme. Gaby, tú me dijiste ya, ¿están con alguien? ¿Alguien Sí, me puede decir? Gaby está conmigo, con Sebastián Milatuña y Andrés Lee, por favor.
Yo te mandé un Bilatuña. WhatsApp. ¿Me acaban de mandar? Sí, un WhatsApp. Ya. Ah, ahorita. Ya están completos, profe. Listo, queda uno, ¿no es cierto? Gracias. ¿O cuántos quedan Ujú. todavía? Ahorita, no, los chicos que ahorita me mandaron, Sebastián Bilatuña, Gabriela Paredes, Andrés Lee, me faltan 2 personas ahí. En total, ¿qué nos faltan? ¿Uno o dos grupos? No, ahorita ya solo uno. Solo uno. Ajá. Ya, entonces, a ver, veamos quién estará por ahí. A ver. Profe, Sí. falta mi grupo. Mi ¿Quién grupo es? es Michelle Espinosa, Michelle Romero, Hugo Dávalos y una chica que no recuerdo bien el nombre. Sí, mi grupo tampoco Ah, ya. todavía no tiene tema, no Hugo, a tiene ver, objetivo. Hugo. ¿Está por ahí, Hugo? Aquí, profe. Ya listo. Justo quería hablar, pero no me paraba bola. Hugo, a ver, entonces, el grupo de usted que acaba de nombrar trabaja en el objetivo número 7. El objetivo 7 dice incentivar una sociedad participativa con un rol cercano al servicio de la ciudadanía. Coordine ese grupo, póngase de acuerdo, comuníquese. Profe, Sí. también está la chica Wendy Pérez, es de ese grupo, profe. Wendy Pérez. Mándenme, por favor, por interno un mensaje y yo ya les voy anotando. Como recién me mandaron, no he tenido todavía tiempo de mandarle en Excel, que ahí es cuando yo reviso si es que están todos completos. Entonces, ahorita solo estoy anotando en el cuaderno rapidísimo. Ya. 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 Listo. Creo que con eso terminamos la distribución de grupos. No, profe, falta nuestro grupo. Mi grupo todavía tampoco tiene. Y ya le Ya, mandé a alguien entonces igual. usted es Hillary. A Ujú. ver. Coordine usted mismo ese grupo, pues. Bueno, Ya, el grupo, a ver, este es el número 8. ya, Es el objetivo 8. ya, profe, gracias. Dice promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. Alguien está sin objetivo porque deben ser los 9 objetivos. ¿A quién le falta? Falta ahí un objetivo todavía, pero estamos en el objetivo 8. Trabajaría el grupo de la señorita Tituaña. ¿Hay algún grupo o, digamos, alguna persona que está ahora incorporada al aula y no tiene grupo? Parece que no. Deben ser los integrantes de los grupos. Creo que estamos. No, ya no hay. No hay nadie. A ver, ahí, ¿quién me estoy acordando de? ¿El señor Lee está en alguno de los grupos? Sí, Bilatuña, Paredes, Lee, y ahí me faltan personas también. Están solo los 3 que me mandaron. No sé si es que con alguien más van a hacer. Les voy a ir diciendo a quién tengo. Déjenme un minuto, por favor. A ver, Duque, Benavides, Poma, Quimbita y Lechón, ¿qué objetivo tienen? El 4. El 4. Ya, Cindy, ¿qué objetivo tenías tú? Tenemos el 6. Navas, García, Navas, Pris, tú. La Pris no está. No creo que se pronunció ese nombre de Navas. García. No creo. Entonces no, es estaba con el Diego. Viva.
Diego Vivar. A Sí, Diego lo que Vivar pasa le- es que mi celular está sin batería, amiga, y no está con la conexión. Ah, ya. Lo que pasa es que ya le incluí en otro grupo, entonces sí estábamos García, Benavides y Poma. Tú ya tienes Y tema, Navas. amiga. Pero igual Y sí quedaría les dio a Vivar Poma y el tema. más. Ya, a ver, ¿quién más? Déjenme ir viendo. Está el objetivo Creo que 1, 2, ahí está. 3. Quedaría un objetivo todavía. O ya no se hará este probablemente. A ver, de lo que... Majo, ¿qué objetivo les tocó a ustedes? Bacasela, Aro, Yumikinga, Débora. 5. El objetivo es 5. Ya. Entonces, ahora sí, la única que me faltaba era Pris. Pris, te toca el objetivo 9, porque si no estaría repetido con alguno. ¿Estás de acuerdo o te dijeron ya otro? Ahí ya tengo completo. Ahí ya son los 9 objetivos. Ya. Entonces está completo. No sé, es que no escucho. Ah, no hay problema. Priscila está con problemas en el internet. Pris, yo sí ya tengo, es el 9, entonces yo ya organizo el listado y ya les mando a todos. Y ya le mando a usted también, profe. Ya, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a salir de este texto. A ver, iba a preguntarles, ¿han visto ya la película? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, ¿y profe. qué están pensando de la película? Es una buena metáfora, pero también sí tiene algunas cosas que ya se pasan. ¿Cómo que se pasa? Muy bien. O De sea, nivel. profe, Muy sangriento, profe. no, ellos tratan de que todos puedan, que todos puedan tener el alimento, pero ya es tarde porque ya se matan, se lanzan y tantas cosas. Ellos intentaban como cambiar el sistema para que pueda llegar la comida a todos los niveles, a partir del 50 más o menos iban bajando, pero en torno a esto iban viendo que en cada nivel que iban bajando, las personas se iban matando entre sí para poder alimentarse. Lo que yo no entiendo hasta ahorita es el final, o sea, no sé. O sea, la salvación era la niña en sí, o sea, el que logre que la niña suba. ¿Qué estaba soñando el man? Oigan, chicos, yo leí una parte porque había un artículo en internet que decía que el final siempre te lo dejan a ti como televidente que decían que la niña no existía, que era solo la esperanza de él poder llegar a su meta, algo así, pero te dejaba siempre la pregunta abierta que el final era lo que tú entendías de toda la película. Entonces, porque realmente te daba contradicciones Sí, cuando... de hecho puede ser. En realidad, bueno, desde mi Porque punto de vista, la niña estaba gorda y todo. Hacen Y la estaba en mano. el último nivel. Y aparte de eso, las reglas decían que no tenía que haber una menor de edad y que si te quedabas con algo de comida en un piso te daba frío, te daba calor, entonces era como que ahí habían cosas que no cuadraban, entonces por eso te decía que en parte te No la deja. cuenten, muchachos, para los que uno veamos. Ya tenías que ver, oye. Bueno, ya te spoileamos, ya te spoilea. La niña representa todos ustedes, chicos.
La niña es la juventud que puede cambiar. Las reglas del capitalismo no permiten que los niños, los jóvenes, participen. La niña es justamente esa juventud que puede cambiar realmente un sistema que está tan podrido. Exacto. Claro, es signo de esperanza. Es la esperanza. Sí. Depositada en la juventud. A ver, les hago otra Yo lo pregunta. que diría, analizándole así desde la perspectiva de película, es que el director ya no supo cómo sacársela con un buen final y hizo ese final cliffhanger que se llama, ese tipo de finales en el cine. Pero por otra también puede ser que sea eso la esperanza. La mayoría de películas europeas y el cine independiente tienen ese tipo de finales. A ver, yo les iba a preguntar, ¿y cómo leer la película? O sea, ¿cómo interpretarla? Porque ahí estamos en interpretación. No se puede decir que es un ¿Con qué estrato social, parámetros? profe. Ah, O sea, se podría comparar como un estrato social respecto al primer piso hasta el piso 320, creo que había. 33 creo que. Algo así. Entonces, podría comparar como un estrato social que el estrato más alto son los que reciben las mejores cosas, se puede decir, o la comida. Y así iba bajando la plataforma y al final es como que solo cogían las migajas o al final nada. Las personas que estaban en los pisos inferiores. Ahí hay una situación. Pero lo que yo también no comprendo es que era voluntario, o sea, ellos van ahí voluntariamente, o sea, no sé qué quieren experimentar en sí. Solo el protagonista iba voluntario. Sí, solo él fue voluntaria. Los demás cumplían una condena. ¿No entró también la señora que le ayudó a entrar a él de forma voluntaria? No, ella fue por corrupto. Sí, fue la administradora de ese hoyo. Ella fue la que entró. Es porque estaba enferma. Ella le cuenta que está enferma y que cosas así, por eso ella dice que se ha ido ahí voluntariamente. El 2% de la riqueza mundial está, el 98% de la riqueza mundial está tan solo en el 2% de la población. Una riqueza extrema que ni siquiera podríamos llegar a comprender. Billones de dólares, billones, estoy diciendo con B, no con M, billones de dólares en unas pocas familias. Y lo que llega a las personas que no tienen en Somalia, por ejemplo, en África, es nada. Es lo que llegaba a los últimos niveles. Y así más o menos funciona el capitalismo. Solo se alimentan el 2% de la población. Se alimentan bien, tienen lujos excesivos, ya no tienen en qué gastar. Ni siquiera en 7, 10, 15 vidas podrían llegarse a gastar todo lo que han acumulado. Mientras hay en el mundo personas que se están muriendo de hambre, muriéndose permanentemente, todos los días, enfermedades, no solo el COVID, hay muchísimas enfermedades. África estuvo muriendo con ébola y nadie dijo nada. Siria ha pasado bombardeada casi 10 meses, nadie dijo nada. Ese 2% de la población seguía en su confort, en su zona bien. Y más o menos es eso lo que la película muestra, la salvajada que es el capitalismo. Así funciona. Sí, Eve. A ver. Perdón, profe, en esa parte lo que dice Eve, la riqueza que tiene el mundo es lo que representa el banquete que sale al principio. Entonces, y ahí es lo que dice Eve, que solo los primeros pisos representan a ese pequeño porcentaje que tiene la riqueza, porque el último piso, que es el 333, ya no recibe, o sea, recibe la basura de todos los pisos. Entonces, tiene mucha concordancia con lo que dice Eve. Los que están en la mitad, que digamos que serían como las clases medias, ¿qué pasa ahí? Tratan de subir. Ellos tratan de subir, profe. Algunos han tratado de subir o ya algunos se conforman incluso, o tratan de matar ya a otras personas. Entonces ellos se representa igual la clase media que en la que vivimos, porque
algunos se conforman en lo que están y otros tratan de subir, o otros tratan de ganarse, no sé, algo de comida extra o algo tratando de hacer daño a otras personas. Entonces ellos están siempre en la pelea de subir. Eso es lo que planteaba la película también en una parte. ¿Qué les iba a contar? En Medellín, la ciudad está dividida en 7 estratos sociales. El estrato 1, a diferencia del de la película, es el estrato más pobre de la ciudad. Y el estrato 7 es los que están arriba en la cúpula, es decir, los ricos en realidad. Entonces, entre la película y lo que les acabo de contar, pues sí hay ahí también una analogía, una similitud, pero también es real. Y bueno, y en la sociedad en general, pues también funciona así. Aunque no se diga, pero sí funciona, dependiendo de la posición social y económica de un grupo humano. Bueno, sigan, está interesante la discusión de ustedes. Ahora, profe, una cosa quería añadir. O sea, pese a la situación en la que estamos pasando, ¿no? Y esto es global respecto a la pandemia, va a haber cambios, creo yo, ¿no? Va a haber cambios en el sistema tal vez mundial, porque creo que algunas personas o empresas que controlan el sistema económico mundial, se podría decir, van a cambiar, ¿no? En ese sentido. O sea, mi pregunta es si va a cambiar, obviamente, posterior a esta pandemia, cuando ya todo se vaya calmando. Claro que va a haber cambios, porque eso es indudable, es obvio, como dice la película. Okay. El asunto es para dónde cambia, hacia dónde es el cambio. Profe, aquí también otra acotación, o sea, ¿Ya? es para mal porque hay muchas personas que se están quedando sin empleo y que, bueno, en Europa ya le están haciendo desalojar a las personas porque no pueden pagar hasta las rentas. Entonces, ¿a dónde vamos a parar así? Si no tienen ingresos, o sea, ¿cómo pueden sobrevivir gente que no vive del día a día? O sea, eso también es muy complicado para muchas. Sí, claro. Aquí en Ecuador está pasando exactamente lo mismo. Es decir, a ver, la gente que vive de su diario, imposible sostenerse en casa. El mendigo de la calle o la gente que está más en la calle porque ya no, entre comillas, lo normal de todos los días no logra abastecerse, tener comida. Imagínate en qué condiciones está. Esta gente pues está destinada a primerita a desaparecer. Y si seguimos la ley de Malthus, de Robert Malthus, sencillamente es liquidación de la población en ese sentido. Los que más o menos estarían aguantando un poco serían las clases, entre comillas, medias, más bien las clases asalariadas que reciben un sueldo de una empresa, por ejemplo, como yo o como ustedes también, es decir, hasta cuándo te tengan ahí empleado. El rato que te dicen, ¿sabe qué? Como ya está pasando, no te necesitamos, quebró la empresa, etcétera, o despido en tiempo festivo, etcétera, te quedaste en la calle. Entonces, esas clases llamadas medias empiezan a sucumbir también. Y la otra clase, es decir, la de arriba, aguantaría un poco más porque en realidad tiene todavía condiciones económicas, sobre todo en dinero, como para poder avanzar. Pero eso tampoco es así porque tienes el tema productivo de quién siembra, quién cosecha, luego cómo distribuye esa producción. Nosotros en el Ecuador, el 70% de ecuatorianos vivimos de lo que producen la economía social y solidaria, es decir, los grupos humanos que son campesinos, que son indígenas, que son afroecuatorianos, etcétera, y que viven trabajando en la agricultura. Entonces, son las que sostienen este país. Y estoy hablando del 70%, y son datos estadísticos, no es un dato mío, de lo que se habla en el Ecuador. Entonces, son los que sostienen la economía ecuatoriana. Imagínate, y son las economías estas las que no son apoyadas por el Estado, o les prestan
les hacen préstamos a unos costos, digamos, exorbitantes, están endeudados, etcétera. Entonces, son estos. Pero bueno, regresando al punto, lo que yo digo es que estas clases son las que podrían aguantar un poco más, pero el resto, entonces por eso es que hay que empezar a reflexionar cómo es que tenemos que entonces empezar a organizar la sociedad, porque ni siquiera el Estado, porque el Estado, en realidad, de todo lo que ya con ustedes hemos hablado en clases, pues no es ninguna solución, porque el Estado sencillamente está a favor de estas clases poderosas, que son las dueñas y las que controlan propiamente el poder político en cualquier país del mundo, es así, no solamente en el Ecuador. Y mucho más ahora sí se piensa en un Estado que va hacia, digamos, a tener un poder mundial, es decir, un solo Estado mundial, que esa es un poco la lógica con la que se ha venido trabajando ya desde los años 80. Las instituciones que se llaman supranacionales, como de tipo político, por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, entre otros, van apuntando hacia allá. También en el tema económico lo mismo, por ejemplo, cuando digo instituciones supranacionales que están por arriba de los países, eso significa supranacional, también de orden económico, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Es decir, son instituciones que apuntan hacia eso que acabo de decir, es la formación de un Estado mundial. Entonces, miren, las élites están yendo para allá y no desde ahorita, sino desde hace tiempo. El Club de Roma, que es lo que hemos llamado los Illuminati, pues han estado en eso. El Club Bilderberg, que también se reúnen todos los años en Suiza, entonces en Davos, Suiza, mira, están en eso. Incluso las fases que yo les contaba, me parece a ustedes en clase, de que ellos tienen trazado 4 fases. En esa primera fase es la de eliminar, digamos, la población pobre, porque la población pobre es considerada como el estrato que no es inservible, no funcional, más bien es un problema. Y la teoría de Malthus, pues, está muy evidente ahí. Malthus decía, este economista clásico, decía que hay un desequilibrio entre la población que crece muy rápidamente y la escasez, que es lo que se produce. Alimentos no van de acuerdo, es decir, la producción es menor con respecto al crecimiento poblacional. Entonces, la solución ahí, bueno, él decía, uno es la guerra, es decir, hay que ir a la guerra para equilibrar eso. El otro que decía, eso pueden ser las epidemias. Ahora tenemos ya una pandemia. También decía, podrían ser las revoluciones también. Qué sé yo, algún otro hecho cataclísmico podría ser también. Entonces, mira, hay varias cosas que decía Malthus. No hay que leerlo a Malthus para un poco entender mejor eso, pero básicamente es eso lo que él decía. Entonces, yo creo que hay eso que hay que irlo considerando, pero la cuestión es, bueno, y que ustedes se han ido planteando también cuáles son las alternativas, o que yo también vengo diciéndoles qué alternativa habría que ir construyendo. Nosotros ya tenemos ciertas alternativas en Ecuador, como en otros países también, por ejemplo, la vía campesina, por decirte, en varios países de América Latina, en Brasil el movimiento Sin Tierras, en Ecuador la economía social y solidaria y otros proyectos también sociales que existen, Maquita Cuzunchi, que significa en español dándose las manos como hermanos. Entonces hay así iniciativas de ese tipo. Bueno, pero en todo caso, esa es un poco la situación. Bueno, regresemos a la película. Bueno, a ver, ¿qué más piensan ustedes? Profe, una cosita, pero no es de la película. Bueno, esto de estos grupos o fuerzas, como los Illuminati que los acabo de nombrar, bueno, hemos visto que, bueno, yo
leído, estos grandes académicos de Harvard se vendieron, ¿no? con estos grupos que crean estos virus es para diezmar la población, con el fin de, obviamente, pues, beneficiar a ciertos estados. Por decir, si es que hay mucho gasto en dar, bueno, pues bonos o pensiones jubilares, afectaría también a esos grupos para que ya no haya ese gasto. A mí lo que me sorprende es que, suponiendo que sea una teoría conspirativa ya, que se supone quieren mermar la población, pero al fin y al cabo eso, o sea, está afectándoles a ellos mismos. O sea, primero, los mercados de valores se han ido al diablo. Segundo, el virus no afecta solamente a los pobres, sino afecta a todo tipo de grupo humano. Y eso, si es que mueren gente capacitada, les va a significar, aparte de indemnizaciones, volver a capacitar a gente que necesita. Entonces, como que esas cosas lógicas no concuerdan con esas teorías, ¿no? Es algo Sí, especulativo. digo yo, ¿por qué existe la ONU o, bueno, esos entes que están defendiendo los derechos humanos? ¿Por qué no han salido todavía? Entonces, ¿sabes? Porque también tienen una alianza con estos grupos. Lo que pasa es que eso se llama ¿Por qué inoperancia. anunciaron ese virus después de 2 meses que realmente, o sea, realmente conocían la magnitud de esto? Fue un virus creado con ese fin. Y obviamente únicamente salen a decirnos, es que es una pena, que no hay un control. Nos afecta a todos, sí. A ver, claro, Hugo dice, hay una teoría conspirativa. A ver, podríamos saber, quitemos la teoría conspirativa, si es que queremos reflexionar en torno a, por ejemplo, al coronavirus. Y estos días estaba buscando información de médicos que están trabajando, por ejemplo, antes de ayer seguí la entrevista de un médico surcoreano, un experto en todo lo que son los virus. Incluso él contaba que había seguido a todos estos contagios anteriores. Bueno, y lo que él dice, afirma que el virus no es de procedimiento humano, es decir, no ha sido creado en laboratorio, sino más bien de lo que se sabe es más bien hubo transición entre estos animales y bueno, entonces el virus vendría a ser entonces un hecho más bien como natural, no creado por humanos ni en laboratorio. Eso es lo que él decía y hay otros que afirman lo mismo, es decir, hasta ahora no están diciendo que el virus haya sido creado en laboratorio. Los que están diciendo eso más bien son, los mismos chinos, el presidente chino y la embajada de China, que tienen que ver con las relaciones exteriores y sobre todo con Estados Unidos, son los que están haciendo afirmaciones, porque además están ahí entre los dos países tirándose la pelotita, aunque bueno, eso sabíamos con anterioridad, que había una guerra comercial entre chinos y Estados Unidos. Bueno, eso venía sucediendo ya desde hace un buen tiempo atrás y llamamos que es guerra esa. Entonces, además, no es solamente esa guerra, porque hay unas 4 guerras más que se venían dando ya, como por ejemplo la guerra financiera, la guerra petrolera, la guerra de la comunicación y la guerra comercial. Esas eran las 4 guerras que se venían tratando con anterioridad, es decir, eso no es nada reciente. Entonces, claro, este coreano decía, pues hay esta situación de que el virus es eminentemente natural todavía. Bueno, eso lleva a hacer algunas preguntas, por supuesto, cómo apareció en ese mercado, decir, cómo se Yo contagió. ahí tendría una respuesta porque más o menos me explicaron. ¿Cómo? Yo ahí tendría más o menos una respuesta que me explicaron porque si no estoy mal,
o sea, si no está mal la persona que me explicó, el sistema de salud chino está en gran parte basado en lo que es en la medicina tradicional oriental. Entonces, esta medicina tradicional oriental, obviamente que tiene animales exóticos y un sinnúmero de formas de, de medicarse, si se le puede decir en cierto aspecto. Entonces, el Estado chino, en vez de verificar y hacer políticas en las que la salud esté completamente garantizada desde un aspecto científico, se basa eso para que obviamente no le represente tanto gasto al Estado. Entonces, en ese proceso de transición, las personas, por curarse, absorben este tipo de animales que generan este tipo de mutaciones en virus, sí, ahí está el resultado. Entonces ahí sí tendría importancia que, como dicen, el mundo se siente a hablar con China de cuáles son sus políticas públicas en relación a la salud. Abigail, tu micrófono está abierto. Bueno, entonces hasta ahí tenemos dos hipótesis ya. La primera, la de la conspiración, y la segunda, la que tú dices por el tema el tipo de salud chino, que no es exactamente como la salud occidental o moderna también, sino está más también anclada en la tradición. Y entonces la enfermedad o los contagios se darían por esa vía. Bueno, ahí hay dos hipótesis que mostrar. Profe, ahí yo me hago un cuestionamiento. Sí. En el caso de que, como pone Hugo el ejemplo, los chinos tienen medicina tradicional y ellos ya durante muchos años atrás han consumido bastante sus plantas, sus animales, su comida es bastante exótica. Entonces, pero en todo este tiempo no ha habido este tipo de enfermedades. Hasta hace unos años atrás con el SARS, con la H1N1. Y esto se da a raíz de que China o la parte oriental comienza a tomar fuerza y comienza a despuntar del poder a Estados Unidos. Entonces ahí, haciendo ese análisis, más bien yo también pensaría que sí es algo creado por la mano humana. Lo que pasa es que no tomas en cuenta que también en las últimas décadas la globalización permitió que se difunda más eso. Profe, esa es una secuela de los gobiernos socialistas, porque en los años 70 empieza a consumir los animales en China porque la hambruna que existía, entonces ese gobierno tuvo que legalizar este consumo de esto porque le beneficiaba a él, pues porque la gente ya no moría de hambruna y la gente comía lo que encontraba. Oye, por ejemplo, ahí un poco no es que sea aprobado, sino que hay controles, pero las regulaciones son esporádicas, por decirlo así, porque ante el mundo China sí, ¿cómo te digo? Sí controla eso, pero en realidad no se hace así. Es que no solo Entonces, es el consumo, también lo usan para lugares públicos. no, sí, eso te digo, está penado en algunas provincias, pero supuestamente para la vista del mundo, pero internamente no. Claro. Otra cosa que podemos ver reflejados con los últimos acontecimientos, China no está teniendo un golpe tan drástico económicamente como el resto del mundo. Entonces, más bien parece que China se vio beneficiado de lo que está sucediendo. Sí, por ejemplo, la capital de China no fue afectada. Fue solo afectada una parte donde estaban algunas empresas norteamericanas. E incluso hoy en día China está comprando mucho petróleo para que cuando ya pase todo esto, ellos tienen para potencializar su industria. Exacto. Entonces, como que hay teorías que pueden concordar a que ellos crearon el virus, pero no se sabe en realidad si es que fue así o no. Sí, concuerdo con eso también. Ahora China está preparado para incursionar masivamente ya en el mercado, con todo apoyo, obviamente.
gracias a la enfermedad mismo, ellos ya tienen el conocimiento y ahora están apoyando a los demás países, y obviamente el mercado va a abarcar mucho, ahora inmensamente China. Y eso es una realidad. ¿Qué más, chicos? A ver, entonces. Pero ahí también hay otra contradicción, porque recuerden que China también está endeudada con otros mercados, o sea, con otros países, pero también otros países están endeudados con China. Entonces, nuevamente, otra contradicción. También hay que añadirle a tu idea que los Estados Unidos es el segundo país más endeudado y es con China también. El primer país endeudado es Japón. Y el Es que que sigue es Estados Unidos y por eso. China. Ah, Justamente es por eso. A China le conviene que renegocien las deudas con ellos. Así de cierta manera, como los bancos que en algún momento han hecho, renegocian las deudas para mantener el nivel de sobreendeudamiento en los países y ellos mantener el control. en la guerra financiera que les decía, el único país, de acuerdo a Eduardo Jalife, él dice que el único control que tienen ahorita los gringos es el sistema financiero, porque el resto de guerras ya las han perdido toditas, solo le queda el control financiero. Entonces, eso también puede estar. Yo no, ahí no tengo datos como para poder decir que haya, digamos, una cuestión de que los Estados Unidos no quieren devolverles la plata, no sé, pero lo que sí es cierto que es que había ya una guerra financiera y el control lo tenían o lo tienen los Estados Unidos. Y además, la globalización actual pues es esencialmente financiera, no es o sea, la mayor potencia está en el tema financiero, más que en lo comercial o más que en lo otro. Por eso es que una de las características del capitalismo global actual pues es el tema financiero y quién controla el sistema además. Eso, jóvenes. Bueno, entonces creo que hay un cierto paralelismo entre la película y lo que hemos hablado. Y sobre todo mi pregunta es, que dejo pendiente ahí, bueno, ¿qué alternativa tenemos que construir nosotros? Porque ustedes ven que ahora se ha reflejado ya con más claridad cómo es nuestro sistema ecuatoriano. Es decir, está evidente, por ejemplo, el colapso de los sistemas de salud que no sirven. El Estado no invierte ahí en eso. ¿Qué más? Los otros sistemas o subsistemas de la sociedad, como el de la educación es igual, el sistema alimentario, ustedes igual, por algo la Constitución habló de la soberanía alimentaria y en ese debate que hubo ahí entre los asambleístas, las élites del Ecuador hablaban ellos en cambio de seguridad alimentaria y le metieron al final eso de la seguridad alimentaria y eso ustedes van a encontrar en la ley de soberanía alimentaria. Ahí van a encontrar justamente con mayor poder el tema de la seguridad alimentaria, en contraposición a la soberanía alimentaria, que era una posición más de los indígenas, de los campesinos, y en general de otras personas que estamos de acuerdo con esa vía. Es decir, hay que garantizar para todos los ecuatorianos el tema de la alimentación y alimentación de calidad. Entonces, bueno, en todo caso hay todo eso. O sea, el sistema de clases en el Ecuador, ustedes ven cómo está, y el país sucumbe. Ahora mismo, ¿ves? Con eso del chivo expiatorio de condenarlo a Correa 8 años de cárcel, que dicen, bueno, esa es una cosa que ustedes entenderán, creo yo, para bloquearle que no sea candidato. Profe, yo tengo Sí. una pregunta. Profe, ¿usted cómo cree que van, o sea, de verdad, como dijo Nebot ahí después de
dijo que tienen que los ladrones a la cárcel, así. O sea, ¿cómo van a hacer para que pueda cumplir esa condena que le plantearon? Bueno, Correa no creo que venga, pues él no ha de venir Cagando. como es de Bélgica tampoco. No se va a exponer, pero la cuestión es evitar que se candidatice. Por ahí va más bien la tendencia. Como de hecho pasó, porque ya el primer candado que le pusieron, ¿se acuerdan? Y que seguramente mucha gente votó fue cuando empezó el presidente Moreno también, ¿se acuerdan? Esa consulta que hubo el 4 de febrero y era justamente para poner el candado. Este creo que es otro candado más, es decir, lo importante es evitar que no llegue, porque si no arrasaría también. Creo que más es eso. Y claro, porque lo otro son inventos. Además, hay que considerar, y esa es otra de las guerras que yo añadiría a las que decía Jalife, para los latinoamericanos por lo menos, para los países que no van de acuerdo con el imperio, pues son lo que se llama la judicialización de la justicia o la criminalización también de la justicia o la criminalización, por ejemplo, de las personas que no están de acuerdo con el poder, con el Estado. Entonces, mira, todo eso está vigente. Incluso yo les contaría que así como en la época de los años 70, antes de los años 70, los Estados Unidos llevaron becando a varios latinoamericanos a Estados Unidos, sobre todo a Chicago o a Harvard, para educarlos en la economía y luego regresen a los países, que en realidad estaban buscando la implantación del neoliberalismo en la región, sobre todo en Chile. Es decir, ellos estaban preparando ya ese golpe con anticipación en Chile para tumbarlo a Allende, ¿sí? Bueno, y ahí hay que entender todo lo que sucedió con ese evento de boicotear la economía hasta las últimas consecuencias de eso, hacerlo aparecer a Allende como inútil, que no puede dirigir, liderar la economía y además para hacer ver que el socialismo no es posible. Bueno, lo mismo está pasando ahora, es decir, ahora están yendo a instruirse en los Estados Unidos los abogados con becas que los mismos Estados Unidos están haciendo. Y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, o sea, es la judicialización de la justicia en países donde no van de acuerdo con los Estados Unidos. Eso uno. También otro de los términos que podríamos criticarlos en este momento es a todos aquellos que no están de acuerdo con la recta doctrina, con la ortodoxia gringa y con la ideología, pues sencillamente son populistas. Pues, y se les llama así y la gente escribe eso. Por ejemplo, Pablo de la Torre, un intelectual ecuatoriano, tiene varios libros sobre eso, sobre el populismo, por ejemplo, de Correa, entre otros, pero hablan del populismo, es decir, se les llama populistas a estos líderes progresistas que han estado en la región. Y en cambio, por aquellos que hacen barbaridades, en cambio tienen otro nombre, es el de los reajustes, el del apoyo económico, apoyo financiero que da, es decir, las palabras cambian ahí. Entonces, mira, fundamentalmente yo diría que estos países, pues, lo que hacen es, me refiero al imperio, pues crear sus propias ideologías y además implementarlas a través primero de lo que se llama la propaganda. Incluso la propaganda casi yo diría es como propaganda nazi, porque están usando los mismos manuales de propaganda nazi que usó Hitler en su época, y eso es lo que todos los días se bombardea. Por ejemplo, este país está bombardeado de eso. Los medios de comunicación están cumpliendo ese papel, es decir, de convencer a la población de que hay enemigos ahí y con quién hay que estar de acuerdo, ¿sí? Eso es evidente. Entonces, para mí, y ese es ya mi punto de vista, yo diría que hay una similitud entre
los manuales nazis de cómo había que hacer propaganda en contra de los judíos en Alemania y de la desaparición de esa población. Y ahora también se está repitiendo lo mismo, porque, por ejemplo, en el caso de Allende y de la población chilena también usaron lo mismo, y ahora de una manera más contundente y en todo el mundo. Yo incluso vengo afirmando de que estamos en un camino al fascismo. Profe, una pregunta. Sí. Disculpe, en relación a las clases del día viernes, ¿vamos a tener asistencia normal? Sí, porque eso estaba diciendo que el vicerrector envió un mensaje diciendo de que hay clases normales el viernes y le estaban cuestionando duro también porque le decían, bueno, nosotros somos religiosos y respetamos el Viernes Santo, y cómo es que usted pone clases el viernes. De todas maneras, la decisión es esa. Esperemos que haya una nueva decisión. Ojalá retome eso y no haya clases el viernes, pero por ahora está así. Dígame. Es que ya son las 9:41 y necesito ir a poner una inyección a mi mami, entonces. Ya listo. Ya me retiro. Bueno, entonces vamos a ir cerrando también la clase. Listo. Hasta luego, profe. Sí. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Les vaya bien. Listo. Gracias. Chao. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe.